Bendiciones, amados hermanos. Señor sea derramando de sus ricas bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Vamos a compartir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 3 al 17. Esta porción de la palabra del Señor dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, siga bendiciendo su preciosa palabra. Demos gracias al Señor por medio de la oración para que Él nos guíe en la posición, en el escuchar la palabra, en aprender de Él. Él es nuestro maestro. Señor eterno, gloria damos a ti, Padre Santo. Gracias por esta preciosa palabra, Señor, que tú has inspirado. Nos has dejado, Señor, para edificar nuestras vidas, Padre Santo. Gracias porque nos enseñas a vivir la vida, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe, Dios. Padre, al meditar esta palabra, Señor, podamos aplicarla, tu Espíritu Santo la pueda aplicar a nuestras vidas, podamos entenderla, Señor. Espíritu Santo nos guíe en ese entendimiento. Gloria te damos a ti, Padre Santo, y tú nos motives, Señor, a cambiar, a obedecerte, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Dice en la Reina Valera, tiene por título esta porción: no gloriéis del día de mañana. Y yo quiero enfocarlo y le he colocado el título a esta predicación: la planeación exitosa. Yo creo que todos en la vida planeamos, todos nos embarcamos en ideas que queremos llevar a cabo y hacemos un plan desde lo más básico, cómo lograrlo, cuándo lo vamos a hacer, con qué recursos. Todo eso hace parte de la planeación, y la planeación es una herramienta útil en la vida para alcanzar metas. Pero el cristiano debe incluir al Señor en esas planeaciones, ¿verdad? Por eso a veces hay planeaciones que planeamos algo, pero en realidad no salen, y puede de pronto algo tener que ver con eso. Existen 4 razones básicas por las que el cristiano debe involucrar a Dios en todos los planes de su vida, porque no hacerlo, eso implica pecado. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en este día. Esas 4 razones básicas, pueden haber más, pero voy a tratar 4 razones básicas por las cuales debemos hacer planeación, la planeación acorde con ellas. La primera razón que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a planear, cuando vamos a hacer algo, es que no podemos confiar en nuestro propio poder. No podemos confiar en nuestro propio poder. Y alrededor de esto quiero mencionar un dato histórico. En junio de 1812, Napoleón Bonaparte, ese gran estratega militar y político, estaba en la cúspide de su carrera y había sometido a casi toda Europa, la había dominado, y embriagado de poder decidió invadir a Rusia con cerca de 700,000 hombres. Entró, planeó y entró porque él se creía invencible. Pero vean qué cosa, al final de la incursión regresó, sí, pero no regresó en gloria, regresó derrotado.
con un contingente tan solo de 58,000 hombres, de 700,000, solamente regresó con 58,000. Qué derrota tan grande. No era tan poderoso como creí. Entonces, por eso aquí en este texto de la palabra, en el verso 13 dice la escritura: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Vamos ahora. Es un llamado de atención. Es con ustedes, dice la escritura, que estoy hablando. Con esas personas que están fortalecidas, creídas en su propia fuerza, su propio poder, como este Napoleón. Y dice, no, es que yo voy a hacer esto y por aquí voy y me voy para tal parte y me voy a llevar tanto y voy a comprar esto y voy a negociar con esto y me voy a ganar tanto y voy a enviar y tal y tal. Hacemos un mundo, pero en una ilusión, un mundo de palabras que al final puede no resultar, porque estamos confiando en nuestro propio poder. Es incorrecto planear pensando solamente en que nosotros podemos hacer. Es lo primero que en esta parte de la escritura quiero señalar. No podemos confiar en nuestro propio poder. Y la escritura aquí nos va a decir por qué razón. Y paso entonces al segundo punto de las razones básicas por las que debemos incluir a Dios en nuestra planeación. Es por lo que dice Santiago aquí mismo, verso 13 y 14, el 13 que hemos leído, ¿verdad? Y el 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La primera parte del versículo 14 entonces nos da la respuesta. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Tenemos nosotros ese poder? Vamos a mirar qué nos dice la palabra. Pero quiero compartir con ustedes algo. Y es que hay un supuesto apóstol, ¿verdad?, costarricense que se llama Ronnie Chávez. De pronto alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha visto. Y él todos los años, a finalizar año, hace lo que se llama una declaración profética, un culto profético, en donde según él, Dios le revela lo que va a venir el próximo año. Y va a declarar una palabra profética de bendición para la iglesia, para las naciones. Bueno, y eso es un show que allí. Y en el año 2019, él hizo su famosa noche profética y declaró que el 2020 sería un año de victoria, de bendición, de abundancia. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Llegó el coronavirus, la pandemia del coronavirus, y lo que tuvimos que vivir fue muy diferente. Muchas familias, muchos negocios, países vieron bastante restringida su economía, todo se paralizó, estuvimos guardados y ya pues todos conocemos la historia y no es necesario repetirla. Pero lo que quiero señalar aquí en esta ilustración es que Ronnie Chávez no conoce el futuro y por eso fracasó. Como cualquier ser humano no conoce el futuro, porque eso es lo que dice aquí la palabra. Cuando no sabéis lo que será mañana, es una falsedad, es una fantasía, es un engaño el decirle al pueblo, a la iglesia, de que lo que él declare proféticamente, porque Dios se lo ha revelado, perdón, es lo que va a ocurrir en el futuro. No, no es cierto. Lo que vamos a hacer está sujeto a que nosotros no conocemos el futuro. Y por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales en nuestra planeación tenemos que incluir a Dios. Porque a diferencia de nosotros, que no conocemos el futuro, Dios sí conoce el futuro, ¿verdad?
Mire que todos nuestros planes, nosotros podemos hacer planes, pero esos planes pueden no ser. Esos planes están en esa perspectiva de que puedan no ocurrir. Hay una parábola del Señor Jesús que está en Lucas capítulo 12, verso 10, del 13 de adelante, pero habla del rico insensato. Ese rico dice que sus cosechas le habían producido muy bueno, le había ido muy bien en las cosechas. Tenía una abundancia, una superproducción. Y él decía, dice el versículo 17 del capítulo 12 de Lucas, él pensaba dentro de sí diciendo, ese rico, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Está tranquilo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire qué realidad tan poderosa. Él pensaba una cosa, él estaba planeando, ideando algo, de hacer los graneros grandes, y está bien en la parte humana, porque Dios no es enemigo de la planeación del ser humano. Dios quiere que el hombre también se proyecte, pero debemos hacerlo, y vamos a verlo más adelante, cómo debemos hacerlo. Esta persona simplemente basado en su poderío, ¿verdad? Y en su ilusión de que tenía dominio del futuro, dijo, yo voy a derribar mis graneros, los haré más grandes, y ahí voy a guardar mi producción, y voy a darme la gran vida, ya tranquilo, ya para qué más, con eso que tengo guardado, me alcanza para vivir toda la vida. Pero el Señor le dijo, necio, tú no sabes el futuro. Estás pensando una cosa, pero esta noche te van a pedir cuenta por tu alma. Y eso que estás pensando hacer, eso que estás queriendo guardar, ¿para quién será? Eso demuestra precisamente el hecho de que nosotros no conocemos el futuro, ni somos dueños del futuro. Por eso, porque solamente el futuro lo conoce Dios, tal como lo dice la Escritura en Isaías 45, versículo 11, dice de la siguiente manera: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntarme de las cosas por venir, mandarme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dios mismo está diciendo, quieren preguntarme, pregúntenme a mí, porque yo sí sé lo que es el futuro. Yo estoy sobre el futuro, yo domino el futuro. Entonces, el único que conoce el futuro es el Señor. Nosotros no. Ronnie Chávez falló y va a fallar siempre, porque él no conoce el futuro. Solo el futuro le pertenece a Dios. Otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta, por los cuales debemos incluir a Dios en cualquier planeación, cualquier idea que queremos hacer, llevar a cabo en la vida, debemos incluir a Dios, es porque la vida terrena, nuestra existencia sobre esta tierra es incierta. Lo dice Santiago aquí en el verso 14. Él dice, cuando no sabéis lo que será mañana, y hace la pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La neblina, una pequeña nubosidad que se da en las mañanas en algunas latitudes y casi uno no ve. Aquí en Latinoamérica se presenta poco, pero la conocemos, a diferencia de pronto de los países europeos y norteamericanos. Pero la neblina se presenta como una bruma, acá se le llama más bruma, y casi a veces no se puede ver a 5 metros de distancia cuando uno está en
en sitios que están de bastante altitud, 5 metros, 7 metros, uno no observa. Los vehículos se recomienda que estén allí con las luces bastante iluminadas para que se puedan observar, pero después esa neblina desaparece, ¿ya? Desaparece. Por eso recordemos, por ejemplo, la frase de Alejandro Dumas, un escritor francés, que dijo: la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en que se presenta, porque no sabemos qué es nuestra vida. La vida es incierta. Nuestra vida para nosotros, el ser humano, es incierta. Está en las manos de Dios. Para Dios es permanente, sabe, ¿verdad?, nuestro futuro, pero para nosotros es incierta. Nosotros no sabemos, y es a nosotros que nos está hablando Santiago. Santiago dice: porque es que es vuestra vida. ¿Cómo así que vas a planear una cosa en tu poder, diciendo que vas a hacer esto mañana, que tú sabes que para dónde te va a ir? Pero dice las palabras: tú no sabes realmente, tú eres un ignorante. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué imagen? Bonita, poderosa, pero que nos centra en lo que dice Santiago. La vida de nosotros comparada a una neblina, y a veces creemos que tenemos toda la vida por delante, y sucede que una cosa que se difumina en el tiempo lo más rápido posible. Apenas comienza a salir el sol, se acaba la neblina. Aquí en el trópico. Hay que entonces pensar sobre eso que dice Santiago, recordar también esa frase de Alejandro Dumas que también recalcó sobre eso. Tiene una oración muy corta, nuestra vida. Ya lo dijo Moisés en este hermoso salmo, el Salmo 90, Salmo de Moisés. Dice así la palabra del Señor, el versículo 9 y 10 del Salmo 90, hablando acerca de la transitoriedad de la vida. Aquí está comparando la eternidad y la transitoriedad del hombre. Y dice este versículo: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestra vida nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y nos fuimos, volamos. ¿Ya? Así de corta es nuestra vida. Nos parece que es mucho, 70, 80 años, pero no. La vida se pasa de manera rápida, pronto pasa, dice la Escritura, pronto pasa y volamos. En este mismo sentido, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 8, versículo 8, también Salomón dejó escritas estas palabras: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Oiga eso. Nuestra vida acabará en un momento, en un segundo. Personalmente siempre digo, y ustedes lo saben, que vivimos a un segundo de la eternidad. La distancia que nos separa a nosotros, un paso de la eternidad, es un segundo. Y debemos ser conscientes de eso, porque no hay armas, no hay potestad contra la muerte. No podemos retener nuestra vida. Vivimos los años que Dios nos da, lo que el Señor nos regala, porque la vida es breve. Nuestra vida pasa como un pensamiento y no tenemos la potestad, el poder para alargarla. Sigue hablando entonces la palabra, sigue diciendo aquí en el libro de Santiago, otra razón, ¿verdad?, por la cual nosotros debemos incluir a Dios en nuestras planeaciones. Y es lo que dice Santiago en el versículo 15. En lugar de lo cual deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Si el Señor quiere, tú no tienes el poder. Tu vida es incierta, no conoces el futuro, pero todo está sujeto a la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, eso es lo que debemos nosotros vivir, hacer. Todo bajo la voluntad de Dios. El teólogo estadounidense, muy buen escritor, A.W. Pink, expresó lo siguiente: la soberanía de Dios significa que Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, cómo quiere y con quien quiere. Aleluya. Eso significa que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Cuando yo digo que todo está sujeto a la voluntad de Dios, estoy diciendo Dios es soberano. Él hace, Él es Dios. Hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere, cómo quiere y con quien quiere. Nosotros podemos planear muchas cosas, pero si no incluimos a Dios, si no decimos, si Dios quiere, eso se podrá hacer. Si no, no. Porque todo está sujeto a la voluntad de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 29, leemos esta palabra. Dice: y dijo el Señor Jesús enseñándole a sus discípulos: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Versículo 30. No cae ni uno de ellos a tierra sin la voluntad de Dios. Un pajarillo pequeño que parece insignificante. Si comparamos un pajarillo con un elefante, eso es una distancia enorme. Pero Dios está al control de todo. La voluntad de Dios se cumple tanto para la vida del elefante, que es enorme, grande, como la vida de ese pajarillo, quizás insignificante para muchos. Pero eso indica de que Dios está en control de todo. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Entonces, por eso las planeaciones hay que colocarlas en las manos del Señor. Termina diciendo entonces este libro de Santiago en el versículo 16 y 17: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Clarito. Orgullosamente hacemos una planeación: voy a hacer aquí, por aquí, así, de esta manera, y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos orar, pedirle al Señor, doblar rodillas, colocarle y decirle al Señor: esta es la planeación humana que tú me has permitido hacer, con la sabiduría que me has dado, con los recursos que me has dado. Gracias por ello, pero yo coloco esta planeación en tus manos, porque yo creo que tú eres quien conoce mi futuro. Mi vida, mi futuro está en tus manos. Mi mañana está en tus manos. Todo es tuyo, Señor. Todo está sujeto a tu voluntad. Esa es la manera correcta de planear, de colocar las cosas en las manos de Dios. No hacer una planeación como si fuéramos poderosos, al igual que Napoleón, porque vamos a salir derrotados. Con 700,000 personas, soldados armados de caballería e infantería, salió Napoleón a conquistar a Rusia. Regresó con 58,000. Qué golpe, qué derrota tan grande. La soberbia, el orgullo de ese hombre. Pero es unas ilustraciones que suceden en la historia también, que nos recuerda a nosotros lo que puede suceder cuando no hacemos planeación y las ponemos en las manos del Señor. No es pecado planear, pero sí es pecado hacerlo sin tener en cuenta a Dios.
porque el versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe, usted y yo como creyentes sabemos que Dios es nuestro Señor y a Él debemos involucrarlo en todas las cosas y a Él debemos orar y pedirle para que dirija todo. Y si no lo hacemos, es pecado. La palabra lo dice claro. Y con respecto a esto de la planeación. Para concluir, decirles que Dios no está en contra de que hagamos planeación de los asuntos de nuestra vida cotidiana, incluyendo tanto metas materiales y espirituales. Sin embargo, siempre debemos asegurarnos de incluirlo a Él. Es decir, si Dios quiere, se hará esto, ya que no hacerlo es desobediencia y dicha planeación está abocada al fracaso. Tengamos presente que Dios es todopoderoso, omnisciente, y Él puede guiarnos de la mejor forma a conseguir los objetivos propuestos en la planeación cuando lo incluimos a Él. Así es, el Señor siga bendiciendo su palabra y que podamos entender y aplicar esta verdad a nuestras vidas. Señor eterno, Dios todopoderoso, gracias porque tú eres soberano. Gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas, oh Dios, en todo. Y en todo siempre debemos colocarte a ti, Padre. Perdónanos, Señor, cuando hemos planeado, hemos hecho plan y no te hemos involucrado. No hemos dicho, Señor, si tú quieres, si te place, Padre Santo, si esa es tu voluntad. Y hemos querido actuar muchas veces en la soberbia de lo que creemos o sabemos o entendemos, de lo que podemos hacer. Gracias te doy, Padre eterno. Gracias por tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén.